¿Se ve? Eh, No. Ahí está, ahí ahí se ve. Está. Sí, ahí sí. faltaría hacer presentar el PowerPoint. Sí. Presentación. Para introducirnos primero el trabajo se trata de algoritmo de ordenamiento. A nosotros nos tocó los algoritmos de ordenamiento por el método de selección y el método de radix sort. El método de ordenamiento por selección es un método de ordenamiento que utiliza bucles anidados con el fin de, primero en principal, encontrar el menor de los elementos y luego posicionarlo al principio en su posición correspondiente. El primero el primer bucle se encarga de estas pasadas, de las pasadas externas, las cuales serán n-1 pasadas, siendo n la cantidad de elementos. Como se puede ver en este caso, en este arreglo de 6 elementos, vamos a tener 5 pasadas, en el caso numerado de 0 a 4. Lo que hacemos en este método de ordenamiento es, en la primera pasada, lo que se hará es iniciar desde el primer elemento, recoger todo el vector hasta encontrar el menor de todos ellos, de todos los elementos, y reposicionarlo a la posición principal. Una vez hecho eso, se pasará a la siguiente pasada. Esta vez se recogerá todo el vector, pero iniciando desde el segundo elemento. Esto debido a que el primer elemento ya se encuentra ordenado. Se recogerá todo el vector hasta encontrar el menor de estos elementos y reposicionarlo en la posición en donde se inició el recorrido. Cabe destacar que este algoritmo no es eficiente cuando el arreglo se encuentra parcialmente ordenado. Por ejemplo, en esta parte, si el 4 hubiese estado en esta posición, el algoritmo de igual forma recogerá el resto de elementos para comprobar que ese sea el menor. Por ende, eso aumenta la complejidad temporal y no tiene ningún beneficio si está parcialmente ordenado. Una vez se hace, bueno, aquí se hace el intercambio. En la tercera pasada se realiza exactamente lo mismo y se realiza n-1 pasada debido a que al reacomodar estos dos ya se considera el último elemento como que ya está ordenado, por eso se recoge n-1. Este algoritmo tiene una complejidad temporal de cuadrática debido a que posee dos for anidados en donde cada for depende de la cantidad de elementos del vector. Por eso va a estar colando. Este for básicamente sirve para encontrar el menor de los elementos y este el for externo que controla la cantidad de pasadas que irá desde 0 hasta n-1. Como se puede ver en las gráficas, tenemos la complejidad de este método es cuadrática. Hicimos dos gráficos, uno para el enfoque teórico que da una gráfica cuadrática perfecta debido a que es una función cuadrática que ponemos a prueba con números de hasta 10.000, con número de datos hasta 10.000, mientras que el enfoque empírico, como ve, es una complejidad cuadrática, pero posee subidas y bajadas debido a que de vez en cuando se utilizan recursos en otras clases, en otras tareas, y por eso sube o baja dependiendo pero sigue siendo una complejidad cuadrática. De ahí, Ahí en el enfoque empírico básicamente lo que hicimos fue implementar el algoritmo en C y de ahí mediante la función clock obtuvimos lo que es el tiempo en que finalice el algoritmo y el tiempo en el que inicia. Entonces la diferencia, el tiempo de fin menos el tiempo de inicio nos estaría dando el tiempo de ejecución real del algoritmo. Entonces con esos resultados lo pasamos a un Excel y de ahí hicimos el gráfico. yo hago la introducción de Haddock. Haddock es un método de ordenamiento que se utiliza para tipos de datos que poseen un orden lexicográfico. Es decir, que posean un orden a partir
poseen un valor a partir de sus posiciones, por así decirlo, como la base numérica que posee un valor absoluto y un valor posicional. En este caso estamos utilizando base 10, así que poseemos 10 símbolos. Consiste básicamente en utilizar 10 colas, una serie de colas para reordenar a partir de sus unidades de decena y centena. Ahí Abel explicará mejor el funcionamiento mediante el gráfico. Bien, en cuanto al ordenamiento por radix sort, básicamente es un algoritmo que nos permite ordenar un conjunto de elementos de un arreglo basándose en los dígitos de cada uno de los elementos. Y además también se utilizan colas, en este caso como estamos trabajando con números decimales, el sistema de representaciones de base 10, entonces utilizamos colas del 0 al 9. En cuanto al funcionamiento, y otra cosa que hay que aclarar también es en cuanto a las colas, se pueden implementar con estructuras dinámicas, como es el caso de las colas en sí, pero esto, si bien mejora la complejidad espacial, pero empeora la complejidad temporal. Entonces, como a nosotros nos interesa la complejidad temporal, es mejor hacerlo mediante arreglos, implementarlo mediante arreglos, pero eso sí, con una reserva dinámica. En cuanto al funcionamiento, ahí podemos ver un vector de forma vertical, donde lo que hacemos es recorrer cada uno de los elementos del vector. En el caso del primer elemento, el 176, esta sería la pasada 0 del algoritmo, donde analizamos el dígito menos significativo, el 6. Bueno, como es un 6, pertenece a la cola 6, se agrega ahí el 176, y después con el segundo elemento, como el dígito menos significativo es el 2, el 32 se agrega en la cola 2. Y así sucesivamente con todos los elementos hasta que el último elemento de 216, el elemento menos significativo, es el 6, entonces se agrega en la cola 6. Entonces, una vez que tenemos todos esos elementos en las colas, hay que volcar todos esos elementos de nuevo al vector original, pero eso sí, empezando desde la cola 0, después todos los elementos de la cola 1, así sucesivamente hasta la cola 9. Entonces ahí ya tendríamos el vector ordenado por el dígito menos significativo o por la unidad. Y de ahí, en la segunda pasada, en este caso, analizamos el segundo dígito menos significativo, en este caso el primer elemento, el 241, el segundo dígito menos significativo es el 4, entonces se agrega en la cola 4, el segundo elemento, su segundo dígito menos significativo es el 6, entonces se agrega en la cola 6, y así con todos los elementos hasta el último elemento que sería el 639, donde el segundo dígito menos significativo es el 3, entonces se agrega en la cola 3. Entonces, todos esos elementos que están en las colas también los hay que volcar de manera ordenada en el vector original. Entonces ahí ya lo tendríamos ordenado por las decenas. Y después la tercera pasada, que sería el de las centenas, donde analizamos ya el tercer dígito menos significativo, o más bien dicho, el dígito más significativo, en este caso el primer elemento, el 603, el dígito más significativo es el 6, entonces se agrega o se corresponde en la cola 6, y el segundo elemento, que sería el 415, el dígito más significativo es el 4, entonces ese se agrega en la cola 4. Y así con todos los elementos hasta que el último elemento es el 78, donde su dígito más significativo, que está implícitamente ahí, sería el 0, entonces se agrega en la cola 0. Y todos esos valores que están en las colas también los hay que volcar de manera ordenada en el vector original. Entonces ahí ya tendríamos el vector ordenado. Eso sí, cabe destacar que hicimos 3 pasadas porque cada uno de los elementos del vector no superan los 3 dígitos. Entonces con 3 pasadas nos bastaría como para ordenar el arreglo. Perfecto. En este punto nosotros tenemos la hicimos, complejidad, nos calculamos la complejidad del TDN y sin importar si se usan estructuras dinámicas o estructuras estáticas, la complejidad siempre será lineal, esto debido a que solo se utiliza un for para recoger el vector que depende de la cantidad de elementos.
Ese gráfico corresponde al análisis de la complejidad algorítmica del el algoritmo que nos sugiere la bibliografía. Entonces lo que hicimos nosotros fue implementarlo en C y de ahí hicimos el cálculo del TDN y evaluamos esa función TDN para cada uno de los datos de entrada que eran múltiplos de 500. Y así obtuvimos ese gráfico. Perfecto. Ahí hago una acotación. Cuando buscan este algoritmo, les dice que la complejidad que tiene es un orden de complejidad, un K por N, donde K es un número y N, bueno, va a ser el tamaño del dato. O sea que podría darse que la complejidad es KN, pero en definitiva es N, por lo tanto es lineal. Exacto. Sí. Bueno, después nosotros lo que hicimos fue realizar una implementación propia donde la gran diferencia entre el algoritmo que nos sugiere la bibliografía es que nosotros al principio calculamos o buscamos el elemento más grande del arreglo y de ahí calculamos la cantidad de dígitos que tiene. Entonces la cantidad de pasadas va a depender de la cantidad de dígitos del elemento más grande del arreglo. Y otra de las grandes diferencias es que nosotros a las colas las reemplazamos por iteraciones. Entonces nosotros hacemos 10 iteraciones, donde la iteración 0 se corresponde con la cola 0, la 1 con la cola 1, y así donde la última iteración, la 9, se corresponde con la cola 9. Y ahí podemos ver un vector también con 10 elementos, donde el primer elemento es el 176, y ahí analizamos el dígito menos significativo, que es el 6. Bueno, en este caso en la iteración 0 no se lo agregaría porque no se corresponde con el número de iteración ninguno de los elementos de ese vector. Entonces pasaríamos a la iteración 1, donde ahí sí tenemos dos elementos, que sería el 241 y el 661, que lo que tienen en común es que el dígito menos significativo es el 1. Y así se va agregando en la segunda iteración el 32, ya que el dígito menos significativo es el 2, y así sucesivamente se va llenando, solamente utilizamos un vector auxiliar, ¿no? Entonces, en las 9 iteraciones, ese vector auxiliar se llena con todos los elementos ordenados por la unidad o el dígito menos significativo. Y de ahí todos esos elementos del vector auxiliar los volvemos a volcar en el vector original, y de ahí estaríamos en la segunda pasada, donde analizamos, ahora en este caso, el segundo dígito menos significativo. Entonces, para la iteración 0, hay un elemento que es el 603, donde el segundo dígito menos significativo es el 0, y se corresponde a esa iteración. Y en la iteración 1, ahí se agregan 3 elementos más, que es el 415, el 716 y el 216, que lo que tienen en común es que el segundo dígito menos significativo es el 1. Y así se van llenando para cada una de las iteraciones el vector auxiliar con los elementos. Acá cabe destacar que solamente llegamos hasta la iteración 7, ya que ahí el vector auxiliar se llena con todos los elementos y ya no sería necesario hacer una iteración 8 o incluso la 9. Entonces todos esos elementos del vector auxiliar ya estarían ordenados y se vuelcan de vuelta al vector original. Y por último tendríamos la tercera pasada, que sería por las centenas o el dígito más significativo, donde en la iteración 0 tenemos dos elementos que, si bien implícitamente tienen el 0, el dígito más significativo sería el 0, es por eso que se corresponde con esa iteración. En la iteración 1 también se agrega un nuevo elemento en el vector auxiliar, que es el 176, y así con todos los elementos se van agregando en el vector auxiliar hasta que se llena en la iteración 7. Y de ahí volcamos todos esos valores de vuelta en el vector original, y de ahí ya los tendríamos ordenados por unidades, decenas y centenas. Como dijimos, nosotros hicimos 3 implementaciones. La primera implementación es la propuesta por la bibliografía, que utiliza una matriz de estructura para almacenar los datos y reordenarlos. La segunda implementación utilizamos dos vectores, uno con un valor absoluto que contenía el elemento del arreglo, y el valor relativo que contenía el índice de la unidad. Y la tercera fue la más completa y la más sencilla,
Primero con este for calculamos el máximo y luego calculamos la cantidad de dígitos. El for externo depende de esa cantidad de dígitos, va a iterar esa cantidad. Este for depende de la base en la que está trabajando y el último for depende de la cantidad de elementos que poseamos. Por eso tiene complejidad n, debido a que solo tiene una sola iteración que depende de la cantidad de elementos. Y este es el break que utilizamos para evitar tener que recoger otra iteración de... Cuando el vector auxiliar ya se encuentra lleno, claro. Sí. Y de ahí el último for sería para volcar los elementos del vector auxiliar en el vector original. Por último hicimos una comparación, hicimos los gráficos de las 3 implementaciones y de ahí hicimos una comparación entre los 3, siendo el azul el gráfico propuesto por la bibliografía, el anaranjado la primera implementación que hicimos y el tercer, y este grisito es la segunda implementación. Como ves, baja mucho la complejidad, el tiempo que tarda de ejecución para ordenar 10.000 elementos. Por eso es más conveniente utilizar el algoritmo de Radixson para cantidades de datos muy grandes, aunque sea un poco complicada su implementación, mientras para cantidades pequeñas de elementos es conveniente usar el algoritmo de selección debido a que tiene una fácil implementación y para cantidad pequeña de elementos su complejidad la cantidad de tiempo casi ni se nota. Y esta es la comparación entre los 3 algoritmos que mostré recién y el algoritmo de selección. Selección, claro. Se nota cuál es mejor, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Sigan. ¿Y preguntas? No, o sea, yo ya les había leído el trabajo que ustedes mandaron y pusieron lo mismo. Me gusta esto de que no hayan puesto todas las fórmulas ni todas estas cuestiones. Lo podrían haber puesto, no es ningún problema. Lo que sí lo tendrían que haber explicado ahí. En el desarrollo lo tienen muy bien explicado. Y la verdad, o sea, se nota el trabajo que le pusieron, la dedicación que hicieron. Eso está muy bueno. Cuando vi en el trabajo un poco esto de los tiempos y las distintas gráficas, me gustó bastante la conclusión a la que llegaron. Que de todas formas ahora no la están diciendo, pero sí me gustaría que la digan, o sea, en base a lo que ustedes han puesto. Un poco que la mencionen y que digan eso. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, sus compañeros. No, yo no. Yo tengo Yo una. no entendí nada. No, yo no lo tengo, perdón. Yo tengo una, profe. O sea, lo que sería ¿cómo era? Radix Fox o Radix Sort. Radix Sort. Se utilizaría más para Big Data, ¿no? O sea, para Sí, para gran decir? cantidad de datos, debido a que Sí. tarda menos tiempo y tiene una mejor eficiencia con mayor cantidad de datos. También otra cosa es que el Radixor tiende a desordenar los elementos cuando ya están ordenados. Esto debido a que si, como ves, poseemos si las unidades, si todos los vectores los elementos estuviesen ordenados, al momento de reordenar con Radixor, lo desordenaría primero para luego reordenar. Esto debido a que el primero lo ordena por unidades, luego por decenio y luego centeno. No, eso era nada más, o sea, la utilización que se le podría llegar a dar a un código de este tipo. Nada más. O sea, lo que tiene de ventaja, en primer lugar, de que bueno, es uno de los más eficientes en términos de que tiene una complejidad n. El problema que sí tiene, que en un momento me parece que Abel fue quien lo dijo, no sé si fue Gabriel, podría haberse implementado con listas. Ahí tenemos dos cosas. Que si nosotros nos centramos en esta asignatura, que solamente nos estamos dedicando al análisis de algoritmos, todavía no conocen lo que es una lista,
sé que Abel y Gabriel sí, porque ellos ya han tenido lo que son unas listas, pero el tema de la lista nos hubiese mejorado en el sentido de que la memoria que ya está utilizada solamente tenemos que redirigir los punteros y cambiamos ubicaciones. No tenemos que volver a ocupar ahora. Cuando lo hacemos con una lista, en realidad un arreglo, como lo están haciendo acá, sí ocupamos más memoria, porque tenemos que, básicamente, el concepto de tacho, o el concepto de pila, o el concepto de lista de elementos, lo tenemos que ocupar. Entonces, es mucho espacio de memoria. Pero nosotros no estamos analizando la complejidad espacial, sino que estamos analizando la complejidad temporal. Por lo tanto, está perfecta la decisión. Y te vuelves un segundito, Gabriel, a la parte donde hacen el logaritmo de 10, que es para saber los dígitos. Ahí, Sí, ahí. Eso fue una de las consultas que ustedes me habían hecho en un momento y yo les pedí que buscaran la forma de determinar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes hicieron un ejemplo con 3 dígitos. Ustedes tranquilamente le podrían haber puesto 3 ahí, pero si ahora el algoritmo yo le hubiese pasado que tiene, no sé, elementos muy grandes, se complica bastante. Por lo tanto, es bueno de que lo hayan puesto ahí. Y otra de las cosas y de la eficiencia que termina teniendo, porque, a ver, si nosotros lo analizamos acá a simple vista, tenemos 3 for anidados ahí. For. O sea, ¿cómo es que llegamos a una complejidad que no es en realidad cúbica? Y bueno, porque la primera siempre no depende del tamaño de los datos. Depende de la cantidad de dígitos, pero va a ir de 1 a una cierta cantidad. El otro siempre va en 10. En 10 estamos trabajando en base 10, en base decimal, pero si yo estuviese trabajando en otra base, tranquilamente le cambio el 10 por otro valor, que sé yo, por un 16, o por un 2, o por un 8, por la base que esté trabajando, y está. Por lo tanto, lo único que me termina generando ese n es el for más interno de todos. Entonces ahí es donde está. Así que, no, chicos, perfecto por mi parte. Yo después les voy Otra a hacer cosa que bien decía, la Sí, bibliografía es que también se lo podía aplicar a caracteres, pero si fuese a caracteres, este 10 tendría que pasarse a la cantidad de símbolos que posee, en este caso de exactamente. 54, que hay si contamos mayúsculo y minúsculo. Perfecto, exactamente. Y si consideramos solamente los caracteres del alfabeto, porque si nosotros consideramos que las cadenas de caracteres pueden llegar a tener números, tenemos que agregarle a los 26 más 26, 52, más los 10, más qué sé yo, algún otro carácter. Sí, tenemos, pero es fácil de manipular y la memoria y la complejidad va a terminar siendo la misma. Así que, excelente, chicos. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar. Por mi No, parte, profesor. ¿No? Perfecto. Muy bien, chicos. Puede dejar de compartir. Lo que le voy a pedir es que me manden la presentación esa. Yo ya creo como una actividad en el aula y súbanla ahí a la presentación. yo Y creo de que paso le subimos al grupo para los chicos. Bueno, perfecto. también les puedo pasar los algoritmos para que ellos puedan calcular los tengo. Si Pues. quieren, hagan un comprimido y pásenlo al grupo o pásenlo por acá mismo, como quieran. Muy bien. Bien, profe. Bueno, Abel y Gabriel ya estamos. De los que están presentes, que no sé si es que están presentes porque son los únicos que van a quedar o el resto no está. Nahuel, Maxi y Mariano. Yo ¿Nahuel y estoy, Maxi lo hicieron juntos? no sé qué, porque hay un montón de Maxi, él es Maxi Maxi y Vargas. Vargas, sí. Ah, bien. Maxi Vargas Pastorino 20. Sí, no, yo lo hice con él. Lo que Listo. sí no sí, lo que sí no hicimos es el PowerPoint. Bueno, No eh, sabía que había que hacer con el PowerPoint. listo. Va, en Ahí yo les realidad era obvio porque es una presentación, pero Yo, bueno, le- yo se es me el día que les pasó. present, el día que yo les presenté el trabajo les dije, tómense para hacer una diapositiva que no tenga más de 10, 15 filminas, Ah, algo, entonces no debe haber eh, prestado atención cuando dijo la verdad, se me pasó. pero no hay problema. Expongan como ustedes quieran. Quieren dibujar, expongan, no hay problema. Yo por mi parte podría poner partes de la monografía que lo tengo acá. Bueno, listo. Sí, sí. Eh, no sé, Maxi, ¿estás ahí?
Eh, no sé si se ve Vamos. ahí. Sí, ahí se está viendo. Ahí ¿Se se está ve? viendo. Sí, sí. Ah, bien. Anda, o sea, primero, tipo, presenta un poco qué es lo que vas a hacer, qué métodos son los que tienen. Bueno, Larga. a nosotros nos tocó el método de inserción y el método de quicksort. Bueno, como veníamos investigando, bueno, el método de inserción vendría a ser un método de ordenación directa y el método de quicksort vendría a ser un método de ordenación indirecta. Bueno, la implementación del método de inserción, bien como se lo explican en el libro, vendría a ser como el método de la baraja, porque lo que utiliza, bueno, recorre el algoritmo de derecha a izquierda, el algoritmo, no, el arreglo lo recorre de derecha a izquierda, y lo que hace es ir seleccionando los elementos e irlos acomodando en la posición que tienen que ir. Como nosotros, a ver, un ejemplo vendría a ser cuando jugamos al chinchón y queremos ir acomodando Claro, las las cartas cartas, más chicas a la izquierda, las más grandes a la derecha. las más grandes a la derecha, exactamente. Em, ¿Qué más podría decir? Puta, así de esta forma es más fácil con un PowerPoint. Sí, ¿no? Bueno, como le explica, el algoritmo, acá que estoy mostrando en pantalla, estoy mostrando el pseudocódigo que utilizamos, en donde acá donde utiliza dos for. En ese caso, cuando uno lo ve así, el cálculo o el tiempo de ejecución, en este caso el cálculo de TN, vendría a ser de una cuadrática, en este caso. Sí, sí, claro. ¿Cómo sabemos que es cuadrática? En este caso, por verla, a simple vista, estoy diciendo nada más, viendo que estamos utilizando dos foranidados, en este caso, en el pseudocódigo que estoy mostrando, de lo que utiliza esta función que se llama inserción. Claro, y el índice del for externo, el índice del for interno está influenciado por el índice del for externo. Eso es lo que hace que Sí, puedan sí. decir, Bien. porque cuando mostró hace ratito Abel y Gabriel el de ellos, tenían 3 y no Sí, eran, pero Claro, no no se era relaciona. pero no eran, sí, sí, bien. Claro. claro. En Sí, cambio sí. acá, Bien. en el segundo for, hay una Sí, I, y la I Hay una depende ahí, del claro, primero. esta depende del primer for, sí, sí. exactamente. Bueno, más abajo, bueno, lo que hacemos ahí es explicar cómo funciona, según los elementos que tenga, eh, es o sea, las iteraciones que va a tener, y lo que hace, bueno, después mostramos el código. eh, lo que hace es recorrer, digamos, lo que hace en sí es eh, recorrer al revés, digamos, hasta llegar a 0, pero dependiendo del valor de i, digamos. O sea, ¿qué más? No sé, el código del método de inserción está acá.
que es el que hicimos, digamos, el programita que hicimos para probarlo, y el cálculo de TDN, que, bueno, eh, está más abajo. No sé qué más sobre el método de inserción. A ver, veamos dónde está el cálculo del TDN. A ver. Bueno, en este caso nosotros explicamos el tiempo de ejecución del algoritmo. Y cada vez que itera, vendría a ser, a ver, de las líneas que nosotros, cada vez que itera, vendrían a ser un subarreglo de cada elemento. Entonces, la primera vez itera 1, la primera vez itera 1, después la segunda vez 2, y así el valor. Entonces, en base a una constante, multiplicado por 1, por 2, o por 3, o por n menos 1, que vendría a ser la cantidad de elementos que tiene el arreglo, en este caso, llegamos a la conclusión de que el tiempo total del ordenado del subarreglo sería de C por n menos una vez. Que es lo que estamos mostrando acá. Bien, a ver, baja un poquitito más, Nahuel. Eh, Me parece que se le tildó. Creo que sí. Ah, pensé que era yo. Lo que hace es comparar cuál es el menor y recorre hasta el último que comparó y lo ubica en la primera posición, y así consecutivamente. Eh, Obviamente y dependiendo del tipo de ordenamiento, si es mayor o menor, ¿no? claro, si es descendente o ascendente. Perfecto. O sea, lo que se modifica es ahí en el for interno la condición de finalización. ¿Qué más? Bueno, más abajo está el... A ver, ¿lo transmito yo? ¿Será que se está...? Ahí está, ahí Dale. está. Ahí se movió. Ahí Ahí volvió. está, Ahí volvió. sí, ahí está No bajando. sé, parece que se me cortó el internet, Ahí no sé está qué abajo. pasó. Sí, yo sé que a mí me anda Establece. muy mal internet para todo. Está intermitente hace varios días. Tengo que ver qué es lo que ¿Se pasa. ve ahí? Sí, 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 estamos ahí justo. Bueno, no Eh, sé a Sí, dónde me sí, había quedado. se ve. No, te habías quedado en la partecita ahí del método Cálculo de de TN. inserción, ahí, del TDN, exacto. Cálculo de TN que estaba abajo de eso. Bueno, acá lo que nos muestra es que, bueno, como nos estuvo enseñando el profe, de cómo calcular el cálculo de TN, muestra que C menos 1 más 1, que vendría a ser el índice superior menos el índice inferior, en este caso. Ya acá, bueno, muestra que ahí para llegar a que es cuadrática, bueno, muestra que el CN dividido en 2, la constante y el 1 dividido en 2, bueno, son factores que los descarta para llegar a la conclusión de que es una función cuadrática. En este caso nosotros hicimos el cálculo del TDN de inserción, que acá lo estamos mostrando, de cómo fuimos haciendo para este algoritmo que implementamos, sin tener en cuenta ¿cómo es que se llama? El algoritmo principal, sino solamente la porción Claro. la porción de la función inserción, en este caso. Bueno, acá explicamos, bueno, No, el análisis a priori. Sí, las óperas, perfecto. la,
¿cómo se dice? Las operaciones elementales. Las operaciones elementales. Bueno, ya acá desarrollamos, bueno, para el primer for, lo que estaría adentro del primer for, y del segundo for, que como estábamos explicando, depende del primer for, por eso llega a ser cuadrática. Y bueno, en este caso lo fuimos desarrollando. Acá llegamos a la conclusión, bueno, de acá, que acá, bueno, depende de i, en este caso. Entonces nos queda esta forma, 13 más 9i, que en este caso, bueno, nosotros lo separamos al 9, que lo multiplicamos por la sumatoria de solamente Claro. de i, en este caso. Y bueno, ya acá lo resolvimos, resolvimos la sumatoria, que es n-1, Distributivo. el límite, claro, límite superior menos límite inferior más 1, igual que acá. Hicimos la multiplicación. Y bueno, ya acá llegamos a la conclusión de que, bueno, el cálculo final que vendría a ser cuadrática, que acá es 9 por... 9 dividido, 9n dividido en 2, 25n, 9n cuadrado dividido en 2, 25n, y bueno, llegamos al de esta porción de código, llegamos a la conclusión del cálculo de TDN de acá. Muy bien, no se explica por el hecho de que está todo muy junto ahí, pero... Claro, y cuesta agregar notas y todo eso, no lo hicimos justamente para no rellenar el archivo para textos. Claro. Bueno, después explicamos el método de Quicksort, A ver, vamos, que ahí es me interesa más. el famoso divide y vencerá. Y bueno, como explica Maxi, que es un algoritmo, un método de ordenamiento indirecto, y viene de ahí del divide y vencerás. En este caso, lo que hace el algoritmo es tomar un pivot que se le llama, que vendría a ser un elemento del arreglo para poder dividirlo. De ese pivot lo que hace es que todos los elementos que sean menores a ese pivot se los lleva hacia la izquierda, y los que son mayores se los lleva hacia la derecha. En ese caso lo subdivide en dos subarreglos, y ahí mediante eso los va comparando. En cada subarreglo, acá como muestra en el código, en este ejemplo, en este gráfico, es que cada uno tiene su subpivot, y así sucesivamente, recursivamente en este caso, porque utiliza funciones recursivas, va creando para cada subarreglo, va creando un pivot, y de esa forma va distribuyendo en base a ese pivot va distribuyendo los menores hacia la derecha y los mayores hacia la izquierda. Acá tenemos, bueno, la porción de código, que en este caso vendría a ser la función del quicksort, que lo que recibe, bueno, vendría a ser el arreglo, el subíndice primero, que vendría a ser el sub 0 en este caso, y el índice último, que vendría a ser el n-1 en este caso, del arreglo total. En esta, bueno, acá, como ven, se llama dos veces recursivamente quicksort, uno para la parte del lado derecho y el otro para la parte del lado izquierdo, y lo que hace partición es elegir el pivot en este caso para irlo dividiendo en dos. La función partición lo que hace en este caso es tomar un elemento del vector y transformarlo en pivot, y de ahí ir comparando los elementos
todo del arreglo y ir dividiéndolo en subvectores. En este caso, acá el pivot, en este caso es 6. Claro, selecciona el primer elemento generalmente y lo posiciona en la mitad del arreglo, una vez que lo divide en dos, y empieza a comparar. Compara los de la izquierda y si son menores que el pivot, los deja a donde están, y si son mayores, los pasa del lado derecho. Y así después hace lo mismo, pero ya con los elementos del lado derecho. Pregunta si son menores, y si son menores los envía al lado izquierdo, y si no los deja al lado derecho. Esta operación la continúa realizando con cada una de las dos mitades hasta ordenar la mitad izquierda y la mitad derecha. Por último, compara ese último elemento con el pivot y selecciona. O sea, el pivot va cambiando con respecto a las iteraciones que va realizando. Bueno, como dice Maxi, acá en este ejemplito se lo muestra, está el arreglo. En este caso toma el pivot 65 y de ahí en cada llamada recursiva lo va dividiendo. En este caso, en este subarreglo, que todos son menores a 65 y del otro lado son todos mayores a 65. Y así va tomando... En la segunda vuelta toma el pivot el número 21, que está en la posición 2, ya que es un arreglo de 4 elementos, y de la otra mitad, el 76, que está justo en el medio, y comienza a realizar la misma operación del lado izquierdo y del lado derecho al mismo tiempo, digamos. Y bueno, en este caso lo va haciendo recursivamente hasta... en ese esquema se ve muy bien, digamos, cómo funciona el algoritmo. Yo creo que los métodos, cuando se ven de manera visual así, es cuando se comprenden realmente, porque si no, ver código y cosas así, esto lo puede ver cualquier persona y lo va a entender. Así que muy bien ese dibujo. Sí, no, esto no lo sacamos de la bibliografía, esto es de otra bibliografía que tomamos, porque investigamos también aparte, porque... Claro, lo queríamos entender bien al Quicksilver, no nos bastaba con la bibliografía, así que... Lo que pasa es que en la bibliografía no sale cómo es la función, que en este caso vendría a ser la función intercambiar, que ahí no nos salía el algoritmo, porque no sabemos cómo implementar la función intercambiar. En una parte hace como una comprobación, que es, a ver, ¿dónde es la comprobación que hacía? Era un if, a ver, lo estoy buscando. Y nosotros la obviamos, dijimos, bueno, ¿para qué la vamos a hacer? Y después nos dimos cuenta de que era parte vital del algoritmo. Bueno, acá pequeño detalle. Está explicado brevemente lo que hace el ejemplo del gráfico. De ahí el tiempo de ejecución. Bueno, ese también lo busqué aparte, no lo hicimos, no lo desarrollamos prácticamente porque no lo entendí muy bien por el tema de recursión, que yo creo que le consulté ahí, profe, cómo tendré que hacer. Y en una página nos explicaban, bueno, que el TDN en este caso vendría a ser para los tres, vendría a ser para el lado derecho, que en este caso sería T sub 0, y para el lado izquierdo, que es de N-1, que vendría a ser el último elemento del arreglo. Y para el tema de la partición también, hay que calcular también que ahí el TDN. Es donde lo hace. A ver, anda un segundito el código del método. A ver, ahí, veamos, ahí, mira. Baja un poquitito más. Baja un poquitito más. ¿Quién es el que llama a partición? ¿Dónde está el método que llama a partición? El que llama a partición es acá. Es justamente ese. Mira, vos ahí directamente, vos ya podés sacar dentro de todo un TDN bastante rápido. Porque vos tenés, si el primero es mayor, el prim es mayor o igual al último, chao, lo cortas al proceso.
Y por el caso contrario, llamas a partición, que obviamente tendrá un T de n de algo, pero que después lo vemos. Y acá ya tenés el quicksort cuando la partición es -1 y el quicksort cuando la partición es más Es 1. más a 1, Ahora, claro. ¿cuál es el tema? Vos no sabés cuál es la división, porque ahí no te está diciendo n-1, te dice part -1 y part más 1. Claro. Bueno, vamos a ver ese part que vos tenés ahí, vamos a partición. ¿Qué devuelve partición? Anda en la función partición. Está más Y abajo. lo que Ahí está. devuelve vendrá a ser un subíndice en este caso, el J. Pero eso es intercambia. ¿Intercambia sería partición? Sí. Creo No, que no, más no, abajo está el código. Ah, Más no, abajo está el no. código. No, esto Intercambia es lo es que el código. es la función, la Sí, intercambia sí. es la función que hace para intercambiar Claro. los subarreglos, nada más. Te devuelve el valor de J, Más abajo digamos. tenemos el código completo. Más abajo está ahí la parte de partición, creo. A ver. Claro, Sí, sí, nosotros lo acá está el hicimos, algoritmo de partición. que nosotros Que lo ingresa hicimos la regla. igual acá en este Ahí caso. está. Ahí está. Esto, bueno, vendría a Ahí ser está el partición. recursión y acá está el Ujú. de partición. Sí. Bien. Lo que hace, bueno, lo que hace acá el temp igual a subir y esto, Claro, va vendría a ser lo que intercambiando, va la pasando. función Listo. intercambiar. Y lo que retorna, en este caso es J, como sale ahí Es J. que vendría a Sí. ser un zoom. Te devuelve J. Y veamos, J empieza en el último +1. O sea, J, ¿dónde estaba? Baja un poquitito ahí. ¿Viste donde tenés el método partición? J empieza en el último +1. 1 más 1, claro. Bien, que el último +1 sería tu n. Exactamente. Porque en el peor de los Vendría a ser casos el es n-1. Claro, en el peor Claro, de los casos es S, por lo tanto es N. Entonces, después ahí lo que pasa es que tendrías que analizar cómo va a ir variando el valor de J, hasta qué valor va a llegar. J se va a ir disminuyendo, mientras que I sea menor que J, pero cuando J sea menor que J sea igual que I, se corta el proceso. Por lo tanto, en el peor de los casos, I empieza en el primero y J empieza en el último, en el ¿no? último, claro. Así es como empieza. Pero para cualquiera de los dos casos, el primero que llegue no va a ser el primero, sino va a ser, digamos, Primero de la la mitad mitad. terminaría Claro. siendo. El primero Claro, el que primero está de la mitad. analizando. Entonces, como estamos tratando en la mitad, básicamente esta partición te termina dividiendo el rango en dos. Entonces, la división del T de n va a ser el quicksort de n sobre 2 más otro T de n sobre 2. O sea que tenés 2 por T de n sobre 2 y esto te hubiese dado el cálculo del T de n final. Que Claro, te termina dando n logaritmo de n en base de 2. Porque claro, vas dividiendo en 2. sí, que es lo que Por eso te da estamos, n. sí, es lo que mostramos acá. En el caso que si es cuadrática, sería el peor de los casos, que por ejemplo, que eso es lo que estuve comparando con el otro método, con el de inserción, porque en el de inserción sería el caso promedio que sea cuadrática en este caso. Y acá lo toma como si fuera el peor de los casos, y acá en el mejor de los casos, y en el caso promedio, en la complejidad del algoritmo sería n logaritmo de base 2 de n, en este caso. Que eso es lo que estaba comparando con el otro Bien. método de inserción, con el de quicksort. En este caso uno ahí ya se da cuenta que el de quicksort es mucho más eficiente es mucho más eficiente implementar esto que implementar el algoritmo de inserción. En este caso, para elementos que son muy grandes, también es mucho más eficiente. Acá nosotros hicimos la comparación gráfica, pero en este caso es teórica, no es empírica, porque no usamos la función, no sabíamos de la función clock esa para hacerlo del tiempo de Para ejecución de hacer cada el tiempo. algoritmo. Claro. Bueno, acá en el algoritmo, acá en el caso son de 1000 elementos, y bueno, acá se ve el tiempo que tarda en este caso. El de inserción con 1000 elementos tarda mucho más que el de quicksort.
Es una comparación teórica nada más para tener en claro de que al ser cuadrática el tiempo de ejecución de inserción, tarda mucho más al que sea logarítmica, en este caso que el de Quicksort. Ahí lo que leí más o menos en la teoría, pone que el peor de los casos de un algoritmo sería que sea exponencial, porque ya es mucho más, yo creo que debe ser mucho más lento el tiempo de ejecución cuando es exponencial. Ahí van mostrando más o menos qué vendría a ser lo que vendría a ser más rápido, que es constante, después lineal, después y de ahí entran los logaritmos y recién entra lo que vendría a ser cuadrática en este caso, no sé si me llego a entender por lo que estaba leyendo en la teoría Sí. Bueno, simplemente eso. A lo que nos falló a nosotros es, bueno, esto de la presentación lo tenemos que haber hecho más, más gráfica, como lo hicieron los chicos, para que se pueda entender más Sí, la y ahí, o implementación. sea, yo vi el trabajo de ustedes, está muy bien hecho. A ver, pueden tener detalles más, detalles menos, pero a ver, está muy bien logrado, está bien que hayan encontrado la solución. Ándate un segundito al del tiempo. Yo ahí hubiese puesto un poco más esto de los cambios de acuerdo a las cantidades. ¿Ves que vos me pones ahí? ¿Cuánto tarda con, no sé si es 10.000 la inserción o no sé? No, O sea, 1000, son no con sé 1000 qué es elementos. no sé qué es ese, 10.000. porque vos me pones, ahí tenés 1.000.000, ¿no? Pero yo no sé qué es Sí, ese millón. Yo no sé si es un claro. tamaño, si Claro, es un tiempo. nosotros lo tomamos como Yo vendría a ser comprendo el que si vos tiempo. Claro, yo comprendo que si vos me decís que el de inserción tarda todo eso y el otro está perfecto. Lo bueno hubiese sido acá que hubieran puesto mini, digamos, para 500, este tarda esto y este tarda esto. Para 1.000, este tarda esto y este tarda esto. Y así llegan aquí al Claro, 10.000 nosotros, y tarda porque Entonces hubiesen tenido, digamos, como la curva. Eso que habíamos hecho nosotros, ¿se acuerdan en un momento? claro, después yo lo entendí de esa forma, porque nosotros también esto, está vinculado con un archivo de Excel, que acá le podés cambiar directamente la cosa, pero bueno, ¿quién lo iba a saber de que de acá podías cambiar, ponerle, por ejemplo, en vez de que sea N1000, ponerle 500 y ahí uno va viendo y va variando el tiempo de ejecución en este caso. Pero lo que tendríamos que haber hecho era haber hecho una comparación empírica en sí de cómo funciona cada algoritmo que implementamos y ver la gráfica de decir, bueno, Quicksort tarda mucho menos en esta cantidad de elementos que el de inserción. Eso a nosotros nos quedó claro, pero bueno, para presentarlo lo tenemos que haber hecho así de esa forma. Sí, no, sí, eso sí lo entiendo, bro. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, muy bien, chicos. Ya les voy a mandar la corrección en base a lo que yo ya les tengo corregido del trabajo que ustedes hicieron y en base a lo de la presentación. Obviamente que la presentación les hubiese ayudado en el hecho de tener un guión y cosas así. Eso traten de siempre, es más, hasta les puede servir hasta para estudiar, porque en muchos casos, o sea, ustedes usan eso, estudian en base a eso, y si les dejan usar la presentación, la usan, y si no, ya tenían el guión. Entonces, eso les hubiese ayudado No, bastante. sí, yo lo entiendo, profe. Pasa que para mí es falta de práctica, de estudio, como volví a estudiar hace Claro, poco, entonces es como que claro, es obvio que usted dice presentación, tendría que haber hecho, casi como los chicos, un PowerPoint. Yo podría hacer la algo presentación y como para que mandar, vos te guíes. sí, para guiarse. Podría hacer la presentación sencilla solamente para compartirla con los chicos, para que tengan en cuenta Perfecto, cómo es el algoritmo y pasar los enunciados, perfecto. pasar los Sí, sí, códigos para que lo puedan implementar. Eso sí, eso lo puedo hacer perfecto, para poder mandarse. perfecto, Nahuel. Excelente, Nahuel y Maxi. Muy bien, la verdad.
Bueno, Mariano Nicolás Lozada, ¿estás solo y solo estás? Sí, estoy, profe, pero primero que estoy enfermo y por más que hubiese estado bien, no iba a defender el trabajo práctico. Porque no tengo el pseudocódigo, no Bueno, tengo. O sea, estuve investigando, pero no me había salido en su momento. muy bien. Bueno, Así que. bueno. ¿Cuál método te había tocado a vos? El de los chicos, justamente que estuve tratando de sacar alguna captura de Ujú, pantalla para poder, cuando me sienta bien, poder empezar a desarrollarlo. perfecto, perfecto. Y Porque hubo un estuve, chico que estuve dijo buscando, que incluso me fijé tenía video de ellos YouTube que y trabajar. no lo pude apuntar. Gabriel, ¿estabas diciendo algo? Hubo un chico que dijo que tenía que irse a trabajar, lo mando por el chat del Teams. Ah, Ah, sí, y sí. ese chico es... No lo vi quién es. Matías, no, Maxi Paz. No, Maxi. Ah, Maxi fue. Lo Sí, puso Maxi. hace recién, así que no hay problema. Ya expuso Maxi. Muy bien. Bueno, Sí. chan. Bueno, ya les voy a mandar a ustedes que acaban de exponer la nota, digamos. Después, obviamente, Mariano, todos les voy a mandar a los que no, digamos, más allá de que no hayan expuesto, les voy a dar una nota. Obviamente que no va a ser la nota máxima ni nada de eso, pero bueno, de todas formas la van a tener. Comparto un segundo mi pantalla. Así vemos el contenido que ya nos toca. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, ahí se Sí. está. Sí, sí. Perfecto. Sí. Yo estuve leyendo un poco la presentación, nomás los videos Muy no los bien, vi. muy bien. Bueno, yo acá digamos, les dejé habilitado un montón de contenido y videos de clases que yo ya di sobre esto, justamente para que ya tengan, no estemos repitiendo lo mismo y tengan el tiempo de verlo en el momento que ustedes quieran. Y en estas clases nos dedicamos más a resolver otros ejercicios u otras cosas. Entonces, más allá del ejercicio que vayamos a ver, van a tener los ejercicios de las clases anteriores, entre todos. Entonces, así van a ver que, bueno, les dejé en Divide y Vencerás, se los voy a dejar en algoritmos voraces y también se lo voy a hacer en los otros, ¿sí? Yo ya les dejo subido acá todo, entonces después se los voy a ir habilitando. Esta semana vamos a ver algoritmos voraces, esta semana y la que viene vamos a ver voraces, la otra vamos a ver backtracking y ramificación y poda juntos, por último vemos programación dinámica y de ahí se viene el parcial y se terminó todo. Yo voy a hacer un poco así rápido lo que es la presentación del método de algoritmos voraces para recalcar algunas cosas por si no han quedado ahí. Denme un segundo que voy a buscar yo la presentación, así no la estoy descargando. Profe, Mm, Sí, Maxi, Mariano. la clase está siendo grabada, ¿no? Sí, sí. Porque, disculpame, me parece que como me vacuné y encima ya me está haciendo Mm, me hizo efecto hace 2 horas, me empezó a sentir mal, así que. Qué lindo. Nada, te aviso que me Sí, voy, por eso. dale. Después mira ahí Así que ahora después lo no miro hay por ahí. problema. Chao, profe, No hay problema. gracias. Dale, vale. Listo. Chao. Bueno, chicos, a ver. La idea es hacer un poquito una cuestión bien rapidita de lo que es este método. Si bien ustedes lo tienen, después lo ven bien al video. A ver, déjenme que lo voy a poner bien. Eh, Pantalla completa. Ahí está. Algoritmos voraces. ¿O qué son los algoritmos voraces? Son aquellos a que básicamente son algoritmos que en cada momento toman la decisión sin analizar cualquier consecuencia que puedan llegar a tener. Básicamente, es decir, si tienen un conjunto de posibilidades, toman la primera que encuentran. Chao, no importa si las otras son mejores, si son peores o no. De todas formas, hace un cierto análisis de todas esas, cuál es la mejor, pero no analiza qué hubiese pasado si hubiese tomado otra. Entonces,
Acá un poco tienen qué es lo que hace, tiene un enfoque míope, porque básicamente mira acá cerquita, no mira a lo lejos. Son dentro de todo fáciles de diseñar porque tienen un algoritmo, un método de selección, cuál es el que va a tratar de buscar la solución óptima o en realidad busca las soluciones factibles o prometedoras que en algún momento puede que se conviertan en una solución óptima. Son problemas enfocados a maximización y minimización, ¿sí? Son problemas de optimización. Justamente cuando yo quiero maximizar algo o minimizar algo, se utilizan estos algoritmos. Por ejemplo, si quiero minimizar la cantidad de billetes a entregar o minimizar la cantidad de bolsas que quiero entregar, la cantidad de cajas que quiero entregar, si quiero maximizar el costo peso que tengo de productos. Si voy al supermercado y me dicen, toma, te regalamos los productos que vos quieras y tenés que solamente ponerlos en esta caja. Bueno, yo voy a buscar alguna optimización, de decir, bueno, ¿qué hago? Meto 5 paquetes de arroz. Y capaz que los paquetes de arroz ocupan mucho volumen y no es lo que a mí me genera más beneficio. Bueno, voy y meto, no sé, 10 kilos de carne y capaz que es lo que me conviene. O voy y meto, no sé, 25 litros de aceite de oliva. Bueno, digamos, tengo que maximizar algo o minimizar algo. Minimizar el error en una medición, la cantidad de material para construir, maximizar el volumen de algo o maximizar el rendimiento de alguna máquina, entre otras cosas que impliquen maximizar o minimizar. Necesitamos tener un conjunto de decisiones, trabajar por etapas mediante una función de selección voraz y tomar aquella decisión que a mí me sirva como de aquellos de estos candidatos y generar una optimización. Comprobar si el algoritmo va a generar una solución prometedora y por último hacer una función de factibilidad, es decir, saber si yo puedo continuar ejecutando mi algoritmo en base a las decisiones que ya tenga. Es decir, si yo tengo un cierto conjunto de datos y quiero elegir otro, pero ya no puedo elegir otro, es decir, ya llené la caja del supermercado y quiero meter otra cosa, y no, ¿por qué voy a tratar de meter otra cosa si ya está lleno? Entonces, esas son funciones de factibilidad. En términos de esquema general de código, tenemos acá, ¿sí? Los argumentos que hagan digamos, que sean necesarios, un conjunto de solución, un conjunto de candidatos, que van a ser las entradas, y vamos a repetir este proceso mientras que el conjunto de candidatos no sea vacío y que la solución no sea solución. Es decir, que el conjunto de datos que yo tenga seleccionados no hagan a la solución. Por otra parte, necesito una función de selección voraz que me permita de mi conjunto de candidatos elegir el mejor, sacarlo, porque si ya lo tengo, lo tengo que sacar, por eso lo saco de los candidatos, y pregunto si este que acabo de obtener es factible. Si es factible, lo agrego como conjunto de datos a mi solución. Bien, esto que está acá lo van a ver mejor cuando se haga un ejercicio, pero en términos generales este es el código. ¿Por qué no se pueden utilizar siempre? Justamente porque no todos son problemas de optimización, porque no todos se resuelven maximizando o minimizando algo, y porque la búsqueda de óptimos no nos va a conducir a que sea la mejor solución de todas. Bien. Estas estrategias voraces tratan de ganar todas las batallas, básicamente. Tratan de usar lo que tengan a primera vista y dar solución. No importa si es la mejor, pero trata de buscar la solución. Ahora, cuando veamos backtracking y ramificación de poda, aparte de hacer eso, busca la mejor. Por eso va a tardar más y tiene otras complicaciones, ¿no? Bueno, un poco acá lo que decía Reddy. ¿Qué otras consideraciones? Lo importante de todo acá está en encontrar una función de selección que sea la que me garantice que el candidato que yo vaya a elegir sea el mejor. Por ejemplo, si yo les digo que tengo que entregar billetes en un supermercado y quiero entregar la menor cantidad de billetes, y lo más lógico es que yo quiera dar el billete más grande. Entonces, si yo doy el billete más grande y así, en algún momento me voy a quedar con el vuelto sin dar, pero ya entregué los billetes más grandes. Ahora, si yo quería dar la mayor cantidad de monedas y doy la moneda más chica, entonces te lleno de monedas, pero te maximicé. No sé en qué sentido serviría, pero es una lógica. Eh, Esto de deber proporcionarse la demostración formal, lo hacemos si necesitamos realizar, digamos, un cálculo del TDN que realmente diga esa función de selección es la mejor.
al plantear un algoritmo voraz hay que demostrar que se puede llegar a una solución. Y acá es donde hay pruebas de optimalidad, es decir, bueno, como si fuese una función, una prueba de escritorio, decir, a ver, decime que tiene solución, ¿sí? Y un algoritmo voraz podría conducir a soluciones subóptimas. En tales casos, la demostración de suboptimalidad consistirá en presentar un contraejemplo. Esto lo vamos a ver en un ejemplito. Ahora, la eficiencia, esto en este tipo de algoritmos, mm, nos permite en términos temporales encontrar algo rápido, pero en términos de lógica de negocios no nos va a garantizar que la solución sea la óptima. ¿Bien? Entonces, si hablamos de eficiencia hay que ver de qué tipo estamos hablando, si es eficiencia de que encuentra la solución o si es eficiencia de que tarda lo menos. Em, Cuando cambiemos de paradigma de técnica de diseño, cuando veamos backtracking, ahí sí vamos a ver y decir, bueno, sí, backtracking me tarda mucho más, pero encuentra la mejor. Entonces, depende del problema, depende del conjunto de datos, es lo que se aplica. Si yo tengo un conjunto muy grande de datos y la verdad que me conviene hacerlo con este, más allá de que no dé la mejor solución, pero es la más rápida. Ahora, si no tengo problemas con el tiempo y los datos no son tan grandes, bueno, uso otra técnica. En resumen, los algoritmos voraces se aplican en muchas circunstancias debido a su eficiencia y aunque no solo den una solución aproximada al problema de optimización planteado, básicamente no van a encontrar. Y en resumen, acá está lo que se necesita. Un conjunto o lista de candidatos, un conjunto de decisiones, es decir, lo que yo pueda decidir, una función que determina si un conjunto de candidatos es una solución al problema, una función que determina si un conjunto es completable, es decir, una función que me diga podés seguir agregando datos o ya tendrías que haber terminado, la función de selección y una función objetivo que es la que a mí me permite establecer una relación entre el valor y el costo de una solución, es decir, en tiempo, en, no sé, en camino recorrido, en en plata gastada, entre otros aspectos que a mí me permitan maximizar o minimizar algo. ¿Qué ventajas tiene? Son fáciles de implementar, producen soluciones que son eficientes en términos temporales y a veces encuentran la solución óptima. O sea, la puede encontrar, si existe una sola la va a encontrar, pero no me garantiza que sea la mejor. O sea, no puedo demostrarlo algorítmicamente. Y como desventaja es que, bueno, no todos los problemas son de optimización, básicamente pueden resolverse con alguna otra técnica. La búsqueda de un óptimo local no implica encontrar un óptimo que sea global. Y la dificultad de encontrar la función de selección que garantice esta elección, ¿no? Bueno, un poco he ido rápido acá con, con esto, porque eso mismo es lo que está explicado en los videos que tienen subidos ustedes acá. Acá tienen la introducción y aparte está el problema del cambio, que es la otra presentación. Y tienen más ejercicios que yo quisiera que los traten de ver, traten de replicarnos, no de copiarlos y decir, bueno, listo, está andando, pero traten de tenerlo y hacerlo. Yo si no es hoy, es mañana, les voy a habilitar. En realidad, ustedes ya tienen puesto acá lo que es el trabajo práctico, pero se los voy a dejar puesto, digamos, el trabajo práctico para que ya puedan comenzar con los ejercicios de esto. No van a ser muchos, van a ser un par de ejercicios de vivencias, de voraces. En el caso de Abel y Gabriel, ustedes tienen que hacer el trabajo, el último, que sería este, el que solamente es para ingeniería y licenciatura, que ustedes ya van a tener cargados ahí todas las técnicas, todos los ejercicios, y en el caso de los otros chicos van a tener el trabajo práctico 2, donde tienen un conjunto de ejercicios que solamente hacen referencia a dividir y vencerás y voraces, y después van a tener de backtracking, ramificación y poda y programación dinámica. Bien, chicos, les pido que miren estas clases, ¿sí? Bien, profe. Bueno, chicos, si no tienen dudas por hoy, los libero. Pensé que ¿Cómo se...? iban a ser más los que iban a exponer, pero bueno.
Una pregunta con respecto a eso de lo que estuve explicando. ¿Cómo sería un ejercicio? ¿Hay que implementar un código? ¿En qué estamos hablando? Lo de los algoritmos voraces. Porque la verdad no recuerdo bien de eso. Sí, o sea, mira, déjame que vuelva a compartir un segundito. Acá. En estos 3 videos que están acá, a ver, déjame un segundito. Yo lo que pretendo es que ustedes ya tengan visto esto para que la clase que viene, es decir, el lunes, hagamos ejercicios sobre esto. Acá está el problema del cambio y acá está la solución del problema del cambio, o sea, está el código. Acá hay una mejor suma, la peor suma, el problema de la mochila. Bien. Digamos, estos son ejercicios ya. En algunos está el Bien. enunciado y en otros no, en otros está directamente el enunciado y la solución. Sí, o sea, está. Es más, acá, cuando veas, acá está el código del algoritmo ese. Bien. Así que sí, yo, digamos, en el video se los vuelvo a explicar ahí. A ver, no tiene sentido que vuelva a explicarlo todo de cero si ya lo tienen ahí. Prefiero que porque Lo para mí sería más veamos. fácil. Para mí Claro. sería más fácil que última. Utilizo los mismos ejercicios y voy dándolo en estas clases, pero van a tener los mismos ejercicios. Entonces prefiero que tengan los 3 ejercicios de esos modelos ahí y vemos otro el lunes y podemos continuar con más. Por eso sería bueno que los miren. Listo. ¿Sí? Sí, no alcancé a ver los videos, ¿no? Pero la presentación sí. No hay problema. Bueno,